Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 11, como pasaje clave. Es una serie de 3 semanas. Estamos comenzando ahorita la segunda semana y viene la tercera, ¿verdad? Entonces, solo quiero clarificar con ustedes, el próximo domingo es el último sermón de la serie esta, y el siguiente domingo es ya el 31 de agosto, y tenemos, los que no saben, tenemos una cita no aquí, sino que allá en Orange Park. Vamos a estar teniendo ese culto unido en el parque. Todas las iglesias que participan de Estado San Francisco son como 7 u 8 iglesias, y este templo se cierra ese día y todos estamos allá en un culto unido, ¿verdad? Así que acuérdese de eso. Vamos para allá a las 10 de la mañana todos juntos, y por la tarde pues no vamos a tener la actividad nuestra, sino que todo va a ser un solo culto allá en el parque. Así que tomen nota de eso y no se les olvide, ¿verdad? El siguiente domingo, no este que viene, sino el otro, 31 de agosto. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes este segundo sermón sobre los valores básicos, y yo quise llamar a la importancia de los valores básicos. La importancia de los valores básicos, porque acuérdense que mencionábamos el domingo pasado que todos tenemos que tener valores. Van acompañados de virtud, van acompañados de otras cosas que enseñamos. Aprendemos nosotros solos como individuos, pero también en la casa tenemos valores. Hay cosas en la casa que son propios de la familia, y esos son los valores fundamentales. También tenemos valores fundamentales en la iglesia, y nosotros ponemos, aquí en este templo se pone seguido, ahí es en la pantalla, que hay 5 valores fundamentales de esta congregación. Existimos para, porque los valores son los que nos dan a nosotros la razón de existir, y vamos tratando de alcanzarlos. En la carta que leímos de Pedro, en el versículo 3, dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesucristo, en este caso, Dios mismo nos ha dado de su divinidad a nosotros la capacidad de manejar todas las cosas. Y esos principios son la razón por la que nosotros vamos a existir. En el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjese, si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces dice: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En una familia donde faltan los valores, hay desastres, hay desórdenes, hay perdición, hay confusión, hay gritos, no se sabe qué es qué o quién es quién. Pero los valores vienen y ponen todo en orden, y eso hace ver a la familia una familia saludable. Igual ocurre en el caso de la iglesia. Yo quiero centrarme hoy más que todo en los versículos 8 y 9, pero tomando en cuenta siempre nuestros valores como iglesia. Acuérdense, existimos para anunciar las buenas nuevas de Cristo. Ese es el primer valor de la iglesia. Segundo valor, ¿cuál es el segundo valor? Traer a personas, o traer a la gente, o venir todos juntos para adorar a Dios, al único Dios, ¿verdad? Tercero, existimos también para crecer según su palabra, de acuerdo a la Biblia. Hay muchas maneras de crecer, pero el crecimiento que es el correcto es cuando se hace a la luz de la palabra de Dios. Crecer de acuerdo a la palabra de Dios. El cuarto, vivimos o existimos para tener comunión unos con otros. Y ahora apareció ahí en la pantalla un asunto ahí bien interesante que está dentro del pacto de la iglesia, que dice que nosotros tenemos que luchar contra el chisme, y el chisme lucha contra la unión de la iglesia. Es uno de los propósitos fundamentales de nosotros, mantenernos en comunión unos con otros y gozar de armonía unos con otros. Número 5, existimos para servir a otros. Miren, hermanos,
esa parte de servir nos cuesta aceptarla bastante, porque por naturaleza nacemos queriendo mandar, queriendo que se nos sirva, que se nos atienda. Y valoramos nosotros desde posiciones que nos parecen con mucha credibilidad y con bien poca credibilidad. Y este tipo de trabajos y con este tipo de personas, y tratamos nosotros de hacer esas diferencias, ¿verdad? Pero usted vea despacio el Evangelio del Señor Jesucristo y se va a dar cuenta que el Evangelio que Cristo predicó es el Evangelio centrado en el servir a los demás. Y para eso existimos nosotros, para ayudar, ¿verdad? Para servir a otros. Entonces, si leen conmigo los versículos 8 y 9, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, aunque en la pantalla aparece en la nueva versión internacional. Pero la Reina Valera, que es la más popular y que la mayoría de ustedes tienen, vamos a leer otra vez, versículo 8 y el versículo 9, y ahí nos vamos a centrar. ¿Quieren leer conmigo? Todos juntos. Dice ahí el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, vea despacio lo que está diciendo el autor de esta carta, ¿verdad? Y fíjese, el viernes estuvimos bastante metiditos en estas partes, ¿verdad? Y discutiendo lo que tiene que ver con ocioso o sin fruto. El peligro que hay de no tener estos valores. Yo cuando hablaba de valores, hice un estudio y me salieron como 5 diferentes categorías de valores. Entre ellos están los valores familiares, valores morales. Y bueno, nosotros aquí nos centramos en los valores espirituales, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar hablando esta semana de la espiritualidad porque esa es un área donde nosotros vamos a enseñar que tenemos los valores cristianos o no. Y esta mañana comenzó el pastor Carvalho a hablar sobre eso, la espiritualidad. Y yo pienso que este viernes vamos a tener un asunto más profundo sobre eso en las reuniones que tenemos el viernes. Pero yo agarré unas preguntitas nomás para hacer. Y estas preguntas las puse ahí en la pantalla. No sé si me salió la número 4, creo que no me salió, pero me salí. A ver si alguien me ayuda ahí arriba, estaría bien. Pero de todos modos, aquí tengo las cuatro preguntas. La primera es, ¿qué son los valores básicos del cristiano? La segunda, ¿cuáles son los valores básicos del cristiano? Y la tercera, ¿qué hacen los valores básicos en el cristiano? Y la cuarta, ¿cuál es el peligro de descuidar los valores básicos del cristiano? Note que en todo hablo del cristiano. Otra vez, tenemos que estar en Cristo para analizar esto. ¿Qué son los valores? Bueno, encontré algunas definiciones. Uno dice que son todas las cosas que nos ayudan a defender y crecer según nuestra propia dignidad. Otro dice que los valores son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. O sea, note que el pasaje dice que tienen que abundar en nosotros. Y en la nueva versión internacional dice que debemos crecer en ellos. Crecer en ellos. O sea, una cosa es que mi papá me diga a mí, hijo, usted debe de ser honesto. Y yo aprendo en la vida que debo ser honesto y vivo siendo honesto, pero en un momento dado yo ya sé que debo ser honesto, pero cuando se me presenta la oportunidad de mostrar mi honestidad, fallo. Y luego arreglo el asunto, pero luego otra vez vuelvo a fallar y otra vez vuelvo a fallar. Y el principio, aunque yo lo tenga en mi mente y sepa que debo de ser honesto, en un momento dado, dejo de ser honesto. No porque no lo sé, sino porque no lo practico. Entonces, mientras uno más va practicando, mientras más
va viviendo en la vida, entonces uno más va demostrando que tiene ese valor. Y al mismo tiempo lo desarrolla más, porque uno aprende de aquel asunto. Yo no sé si a ustedes les hicieron ese trick, esa cosita que le hacen a uno a veces cuando lo emplean. Yo llegué una vez a trabajar en un taller de mecánica automotriz allá en San Salvador, y la primera semana que trabajé ahí, me encontré bastante dinero tirado en el suelo. Y lo que yo no sabía era que estaban probando qué tan honesto era yo. Y cuando encontré ese dinero ahí, lo agarré y lo llevé a la oficina. Mire, alguien tiró este. Y bueno, yo no tenía ninguna idea que yo estaba pasando por un test. Pero hay gente que quiere asegurarse de que uno de verdad es lo que uno piensa hacer. Y después que lo prueban a uno y se dan cuenta, le abren las puertas y confían en uno. Confían en uno. Entonces, esos valores usted en la vida, según la experiencia, a través de que va viviendo la vida, usted tiene que ir creciendo en esos valores. También dice alguien que los valores son los que perfeccionan el hombre en cuanto a las acciones buenas que hace. Pues dentro de esas acciones está lo que ya mencioné, el vivir honestamente, pero también puede estar el ser sincero, el ser bondadoso o otras cosas, ¿verdad? Y yo no sé, usted tal vez puede ir, su mente viajar un poquitito para allá. Hay palabras que se dicen de una manera suave, honesto. Una persona deshonesta o una honesta, ¿cuál prefiere usted? Lo opuesto de una persona sincera sería una persona hipócrita, de doble cara. ¿Cuál preferiría usted? ¿Una sincera o una persona hipócrita? Bueno, y puede ir indagando más y darse cuenta usted cómo nosotros podemos de una manera simple o fácil echar a perder lo que son los valores fundamentales, los valores correctos. Entonces, pero según uno va formándose y según uno va viviendo de acuerdo a esos valores, la credibilidad de nosotros va subiendo, va escalando. De manera que en cualquier parte donde usted va, usted encuentra puertas abiertas. Pero quizá la palabra opuesta de una persona deshonesta sería una persona mentirosa. Y está usted por ahí escuchando historias, mire, a ese no le crea, ese es un mentiroso. Y entonces estaba pensando yo en un momento dado que las personas que agarran ese nombre es porque esa virtud es la que resalta en ellos. Y no es una buena virtud, ¿verdad? Mejor que lo conozcan a uno como una persona correcta. La doble cara es peligrosa en cualquier parte. Pero últimamente se han visto en las iglesias. En la iglesia una cara, en la casa otra cara, en el mundo otra cara. Y esos son peligrosos. El cristiano debe vivir una vida correcta en todos estos aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, y desarrollarlo. También el asunto de escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona. O sea, nadie obliga a nadie. Usted no puede decir que es malo porque su papá era malo y porque su abuelo era malo, porque lo heredó. Porque todos tenemos el chance de tomar las decisiones. Individualmente podemos elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y vamos a encontrarnos con casos de personas, hijos de personas que han sido maleantes, pero ellos son todo lo contrario. O papás bien honestos y los hijos salieron unos maleantes. O sea, cada quien tiene su oportunidad en la vida de elegirlo. Ahora, entre los valores morales que uno puede ver más están el amor, el respeto, la lealtad, la prudencia, la tolerancia, y hay bastantes. Me gusta que en el cristiano los valores morales sean analizados a la luz del pasaje del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se acuerdan? Ahí hay 9 valores que enseña el pasaje. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire, todo cristiano tiene que enseñar eso.
No son 9 frutos del Espíritu. Algunos mal entienden esa parte, porque el pasaje dice claro, el fruto, es un fruto. Pero el fruto viene con 9 ingredientes. Entonces, todo cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida debe reflejar amor. Es el primer ingrediente. Segundo, gozo. Mire, yo siempre digo cuando llegamos a la palabra gozo, yo le doy gracias a Dios en mi interior, ¿verdad? Cuando alguien me dice, hermano, usted es bien alegre, siempre lo veo sonriente. Pero qué triste es cuando dicen, ese hermano es un amargado. No refleja el ser hijo de Dios. Y el hijo de Dios, aún en medio de circunstancias adversas, refleja cierto gozo, refleja su gozo, el gozo en Cristo, el gozo espiritual. Mire, hermanitos o hermanitas sufriendo de gran dolor en el hospital y cuando usted llega a verlo están con una sonrisa. Sí, hermano, estoy sufriendo, dice. Y es una cosa tremenda. Templanza, una persona, templanza, en otro pasaje dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Esa es una persona templada. Si esta persona dio su palabra, la cumple. Si dio su palabra, la cumple. Y ya sabemos, si le dijo que iba a venir a las 3 va a venir. Porque el hermano o la hermana son puntuales, templados en el espíritu. Entonces, los valores, al verlos despacio, ¿qué son? Solo ahí hay mucho que hablar. Bastante que hablar. Pero la segunda cosa que le dije yo, hablando despacio de los valores del cristiano, yo agarré 5 por lo menos que nosotros tenemos que luchar por verlos, por tenerlos en nuestra vida siempre. Usted tiene 1 Pedro ahí, ¿verdad? Tenga su Biblia ahí porque vamos a leer estos pasajes. En 1 Pedro 2, capítulo 2, y vea el versículo 17. En 1 Pedro 2, 17, dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La palabra que resalta aquí es la palabra honra. Honra. Y la palabra honra está bien asociada con la palabra respeto. Es la que más usamos nosotros ahora, el respeto. Respetar. Y según el versículo, dice honrar a todos. De modo que el Hijo de Dios, el cristiano, debe de ser destacado, bien conocido por la palabra respeto. Amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. Qué bueno que no tenemos rey, ¿verdad? No necesitamos honrar a nadie. Bueno, ahora es el presidente el que funge como esto, ¿no? Y sabe, la honra a las autoridades es una cualidad del cristiano. Honrar a las autoridades. Honrar. Yo no voté por él, pero él quedó. Tengo que honrarlo. No importa quién quedó. La Biblia dice que no hay autoridades sino las que Dios ha puesto. Y que es él el quien quita y pone reyes. Es mi responsabilidad ejercer mi voto, pero es también mi responsabilidad como hijo de Dios aceptar cualquier decisión, porque Dios tiene el control de eso, tiene sus planes. Y entonces, cuando usted se encuentra con la policía, no va a ver a los policías como un enemigo suyo. Lo va a ver como una autoridad y lo va a respetar. Si el policía le dice algo, usted lo va a obedecer, lo va a acatar, va a seguir las instrucciones. Usted sabe que si se resiste, van a haber consecuencias. Y lo más seguro es que usted va a perder el caso, o hasta la vida en el tiempo que tenemos hoy, ¿verdad? Es hasta la vida que se puede perder. Pero la honra es palabra clave del Hijo de Dios. Segunda palabra clave, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. En Filipenses, capítulo 4, y ahí vamos a usar el versículo 6, aunque hay muchos versículos para esto, pero mire el versículo 6.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. La palabra que voy a subrayar aquí como valor es agradecimiento. Todo hijo de Dios es una persona que vive agradecida siempre. Agradecida siempre. Y sabe, hermanos, recuerde, yo tengo algo aquí en mi mente que lo he compartido algunas veces. Cuando venimos a orar, cuando venimos a hablar con Dios, no nos alcanza el tiempo para pedirle todo lo que necesitamos. Y lo que necesitamos, a veces, algunas cosas son bien prioritarias, ¿verdad? Una o dos cosas que son urgentes, que ya las quisiéramos. Pero se nos olvida agradecerle por todo lo que ya Dios nos ha dado. Y al hacer una lista de sus necesidades y todo lo que Dios le ha dado, usted se va a dar cuenta que lo que necesitamos es muy poquito comparado con todo lo que Él nos ha dado y todo lo que somos en Él. Y eso va a dar en nosotros, se va a traer a nosotros mucho agradecimiento, al grado de que a Dios le agradecemos siempre. Algunas veces yo le pido a Dios también en forma de agradecimiento, ¿verdad? Gracias, Dios, porque me diste esta noche. Gracias porque me vas a dar esta otra también. Ya le estoy pidiendo por la otra noche, ¿verdad? Pero trato de meter mucho el agradecimiento. Gracias, 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 gracias. Más que Él te pido. Más que Él te pido. Dios, necesito. Dios, cuántas cosas me ha dado, ¿verdad? Y eso nos pone en otro nivel. El Hijo de Dios vive agradecido. Y el agradecimiento abunda en Él. Al grado de que quiere estar en la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere estar en contacto con Dios, quiere apoyar la obra, quiere hacer todo para el Señor porque está muy agradecido, muy agradecido. Tercera, vamos a Romanos. En Romanos capítulo 14. Y en Romanos capítulo 14 vamos a tener otra palabrita ahí. Creo que es importante. 14, Romanos capítulo 14 y el versículo 12. Romanos 14 y versículo 12. ¿Se acuerdan de las palabras? La primera es respeto, la segunda es agradecimiento. Romanos 14, 12. Dice, lo tienen ya, ¿verdad? Entonces mire, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué palabra ocupamos aquí como clave? Va a ser la palabra responsabilidad. Responsabilidad. Quizá algún día vamos a estar hablando sobre una serie de este tipo de mensajes que nos acerquen al tribunal, donde cada cristiano tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. Hay varias maneras de interpretar la Biblia y hay varios puntos de escatología, pero este es uno. Existen dos tronos, el gran trono blanco y el trono de David. El gran trono blanco es donde está el juicio final. El trono de David es donde está un tribunal de Cristo para creyentes. ¿Sí? La salvación es gratis. Y nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos un trabajo que hacer como hijos de Dios. Y para que nosotros nos ocupemos en la obra, al creer en Cristo, recibimos dones espirituales. Y cada uno de nosotros tenemos que tener más que un don espiritual. Y esos dones tenemos que ejercerlos. Y un día nuestra obra va a ser probada. Y vamos a venir ante el Señor y presentar lo que hemos hecho durante estábamos en esta vida. O, si han visto ustedes los trataditos chics que le llaman, ¿verdad? Son algunos cómicos que me llaman mucho la atención porque uno de ellos presenta más o menos esto. Dice, cuando la persona muere, lo llevan a Los Ángeles, ¿verdad? Y le dicen, ven, tú tienes una cita. Y le presentan en un big screen lo que fue su vida. Y entonces, yo leyendo eso, la primera vez, recuerdo, no sé hace cuánto tiempo, pero recuerdo que me puse a pensar, Dios mío,
ese día todo el mundo se va a dar cuenta de las cosas que yo hice. Especialmente yo, porque yo que pensaba que había escondido algunas cosas, esta nadie se dio cuenta. Y ese día, qué sorpresa cuando me salga en una gran pantalla así. Mira lo que hiciste. También me ha gustado mucho uno de los libros que más me gustó, es el que escribió Rick Warren, y quizás ustedes hayan visto Una vida con propósito. Pero ese libro, el primer capítulo de ese libro se llama así: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y hermanos, hablando como hijos de Dios, tenemos una misión mientras estamos aquí en la tierra. Y esto es lo que pasa. Desde el vientre algunos fuimos dados al ministerio, como Jeremías. Desde que estabas en el vientre, le dice en el capítulo 1, te vi y te di por profeta a las naciones. Para algunos el Señor tiene otros planes y los deja vivir la vida del mundo, y ya grandecitos los llama para su ministerio y le dice: mira de dónde te saqué. Haz la diferencia de la vida que te puedo dar. Mira para dónde ibas y mira dónde estás ahora. Estabas en el reino de tinieblas al servicio de Satanás, ahora estás en el reino de luz admirable y al servicio de Jesucristo. Mira las diferencias. Quizás ya grandecitos en edad pasa eso. Dios tiene planes con cada uno. Pero lo que yo sé es que a todos los que Dios nos ha llamado a su ministerio, todos los que somos sus hijos, estamos aquí en la tierra, no para demostrar cuántas casas podemos comprar, cuánto dinero podemos acumular, no para impresionar a nadie, no para dejar una gran herencia para que los hijos se maten después. Aquí estamos con una misión, y la misión que le interesa a Dios es extender el reino. Y eso a veces nosotros no lo entendemos. Pero en esta tierra todos tenemos una responsabilidad. Todos la tenemos. Y le doy gracias a Dios cada vez que ilumina y extiende esa responsabilidad. Yo dije una vez que en este mundo, y yo entendí que vine para buscar la manera de hacer mi vida, porque desde el huerto del Edén yo me di cuenta que Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel a dos cosas. Uno, a ganarse su propia vida, porque se acuerda que Caín y Abel, cada uno de ellos tenía su propia profesión. Y la otra, adorar a Dios, porque los dos trajeron ofrenda. Ellos aprendieron a trabajar para ganarse la vida y adorar a Dios. Y yo entendí eso. Yo tengo que trabajar para hacerme la vida de algún modo. Y en ese paquete de hacerme la vida de algún modo, viene el asunto de que a cierta edad yo debo sostenerme solo, a cierta edad yo debo estar capacitado para casarme, y a cierta edad yo debo formar una familia y crecer esa familia también con ese mismo propósito, ¿verdad? Entonces, un día analizando esto, yo me preocupé un poquito, porque dije yo, bueno, ya Cindy cumplió 18 años. Legalmente ella es digna, es libre de sus propias acciones, y ya yo no tengo responsabilidad de ella. Si ella hace algo mal, ella paga con la ley. Ya yo como padre no tengo nada que hacer. Y comencé a entrar en un pensamiento así que no sé hasta qué punto se los recomendaría a ustedes, porque ¿saben dónde terminé? Diciendo, bueno, Señor, la misión de establecer una familia ya lo hice. Se crecieron ya mis hijos. Si juzgamos por eso, ya yo acabé mi tarea, ya yo me puedo morir. Y luego que me dicen que ya tengo diabetes. Pues sí, ya me voy a morir. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esa tarea quizás yo pueda ver que ya la terminé, pero quizás todavía no. Pero por el otro lado, yo no estoy aquí solo para formar una familia, sino para extender el reino de Dios. Y estoy en el ministerio. Y entonces, ¿y cuándo voy a acabar mi tarea en el ministerio? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que un día yo voy a poder decir, hermanos, doy gracias a Dios porque el próximo mes me retiro y ya no voy a trabajar? En el ministerio no hay retiro. El Hijo de Dios no se retira. En el ministerio se sigue trabajando,
¿Sabe cuándo sabemos que el ministerio se acabó para nosotros? Cuando el Señor nos lleva. O Cristo viene o nosotros nos morimos. Y entonces pensé en la muerte. Y dije yo, bueno, Señor, sí, ¿verdad? Cuando quieras. Si ya no soy útil aquí, nomás, llévame. Y comencé a pensar que yo no le tengo miedo a la muerte. No tengo por qué tenerle miedo a la muerte. Pero es curioso, porque si yo estoy aquí y veo que una cosa me va a caer encima y me va a matar, me aparto. Curioso. Pero es interesante tener eso en mente. Mientras estoy en esta tierra, yo tengo responsabilidad. Responsabilidad de ser una buena persona, responsabilidad de crear una buena familia y responsabilidad de ser fiel en el ministerio, de mantenerme firme en el ministerio y de ejercer los dones que Dios me ha dado, los talentos que Dios me dio y trabajarlos y desarrollarlos para su honra y su gloria. En aquel día va a haber algo que enseñar. Va a haber algo que enseñar. Responsabilidad. Levítico 19:13. Entonces hablamos de respeto, agradecimiento y responsabilidad. Mire Levítico 19:13. Ahí tenemos esta otra palabra que quiero compartir con ustedes. 19:13 dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Otra vez. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mire, si lee todo el capítulo va a ver cuántas cositas interesantes hay para la vida de nosotros. Pero la palabra que quiero recalcar aquí es la palabra honradez. Una persona honrada en todo tiempo y en todas las cosas. De las cosas que la vida me ha dado y que estoy sumamente agradecido porque Dios las ha permitido es haber nacido en el hogar donde nací. Ya les dije, a los 7 años, yo ya le había dicho al Señor, Señor, yo quiero formar un hogar como el de mis papás. Eso es lo que yo quiero, porque vi en ellos lo que necesitaba ver como hijo. Mi papá, como pastor en una iglesia donde no le podían dar para su sustento, trabajó en la agricultura, trabajamos en la agricultura. Y como no teníamos terreno, porque no teníamos un lugar estable donde estábamos, entonces él rentaba, para entenderlo mejor, rentaba el terreno para cultivarlo. Y uno de los arreglos con el dueño del terreno era que cuando él necesitaba que fuéramos a trabajar para él en sus cultivos, que él nos iba a avisar y fuéramos. Entonces íbamos todas las personas que rentaban terreno de él, los juntaba un día para hacer su propio trabajo gratis el hombre, ¿verdad? Y entonces llegábamos ahí y estaba todos los trabajadores ahí trabajando en la milpa, en el maíz. Y íbamos surco por surco, un surco cada uno. Así todos llevábamos un grupo, una parte bien grande de una vez. Entonces el patrón estaba ahí y él iba trabajando adelante y nosotros a la par de él, Pero de momento le llamaban y le decía, la vaca aquella que... Y salía y dice, ahorita vengo, voy a ir a ver esa vaca. Y salía él corriendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían los otros trabajadores? Se sentaban a esperar que el patrón regresara. Y papá un día nos vio que mi hermano y yo nos sentamos también igual que los otros, ¿verdad? Y llegó y nos dice, mire hijo, nosotros tenemos que ser honrados. Sea que el patrón esté viendo, o sea que el patrón no esté viendo, sea que él esté aquí o que no esté aquí. Él dijo que vamos a trabajar hasta tal hora. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar hasta tal hora. Quizá papá no tenía idea del principio que estaba metiendo en mi mente, pero eso nunca se me ha olvidado. Y en la vida he aprendido que debemos ser honrados en todas las áreas. Mire, la Biblia tiene cómo usted puede ser un buen patrón, cómo puede ser un buen empleado, cómo puede ser un buen papá, cómo puede ser un buen hijo, cómo puede ser un buen esposo y cómo puede ser una buena esposa a la luz de la palabra de Dios.
sin asuntos de abusos y que machismo y que todo eso. Mírelo a la luz de la Biblia y no va a tener ningún problema. Cada quien encaja perfectamente, voluntariamente, sin que nadie someta a nadie. Todo funcionaría bien si la sociedad se rigiera por principios bíblicos. De modo que la palabra honradez debe resaltar así en el cristiano. En cualquier parte que va, debe de verse como una persona honrada. Y la última, Juan 13:34. Como les dije, hay bastante que hablar, ¿verdad? Pero miremos esta otra, la número 5. Juan capítulo 13 y versículo 34. Y mire lo que dice ahí en Juan 13:34, dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es la palabra clave? Amor. Amor. Y dice claramente el versículo: en esto conocerán. Mire, no hay cosa más triste que alguien diga yo soy hijo de Dios y odia al vecino. Y no lo quieren los compañeros de trabajo. Y vive peleado con medio mundo y es hijo de Dios. El hijo de Dios se demuestra porque sobresale en el amor. Y otra vez, el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Porque va a amar, dice, como Cristo amó, así como yo los he amado. Y piense, yo repienso en estas partes. El amor natural mío no los puede querer a ustedes, es egoísta. Pero el amor que Dios puso en mí, ese los puede querer a todos más que a mí. Porque el amor de Dios es así, no tiene reservas, no tiene condiciones, no pide nada a cambio. Y el amor de Dios en nosotros debe reflejarse así, que no tengamos problema con amar a nadie. ¿Por qué? No importa de qué categoría social usted está, qué posición tiene en la vida, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y el amor va a sobresalir. Entonces, los valores principales del cristiano, yo puedo decir que son estos 5: respeto, agradecimiento, responsabilidad, honradez y amor. Amor. Vamos a ver qué más hablamos el miércoles, ¿verdad?, sobre este tema, y el viernes también. ¿Qué hacen los valores en el cristiano? ¿Qué hacen los valores en el cristiano? Ve el versículo 8 despacio otra vez de segunda de Pedro. Si va de regreso al pasaje clave que tenemos en la segunda carta de Pedro. Y mira el versículo 8. ¿Qué es lo que hacen estos valores en el cristiano? Y aquí está, mire, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cualidades. Si estas cosas, la Nueva Versión Internacional dice, si estas cualidades tienen ustedes, les harán crecer. Les harán crecer. Entonces, prácticamente hay 3 cositas que yo creo que podemos sacar de este versículo. Si estas cosas abundan en nosotros, voy a leérselos en la Nueva Versión Internacional, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Porque la palabra inútil, que es útil para nada, ¿verdad?, que no sirve para nada, en la Reina Valera es traducida como ociosos. Y cuando usted investiga la palabra ociosos, le lleva a una definición un poco más golpeadita, que podría ser haragán. Y entonces, una cosa que me digan que soy inútil, otra cosa que me digan usted es un haragán, ¿verdad? Y siente uno como que la palabra es más pesada, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa.
Si nosotros tenemos esas cualidades, los valores espirituales en nosotros, lo primero que va a pasar es que vamos a ser efectivos en el ministerio. Vamos a ser efectivos en la obra. Eso es lo que pasa ahí. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alcanzar ese conocimiento. Vamos a tener éxito en la obra y en los trabajos. Va a haber resultado en nuestra vida, va a haber triunfos. En la vida podemos pasar como las olas, ¿verdad? Suben y bajan. Podemos pasar por altos y bajos en nuestra vida, por situaciones adversas, pero como tenemos esas cualidades, siempre vamos a triunfar. Y la vida de nosotros debería ser reconocida como una vida que va de triunfo en Cristo Jesús, de victoria en Cristo Jesús. Y nunca estancarnos, menos de caer. Mantenernos siempre triunfantes. Vamos a tener triunfo en la vida cristiana si tenemos estas cosas. Ahora, la otra situación es, los valores evitan que nosotros también seamos haraganes. Evitan que seamos haraganes, que seamos inútiles. Y mire, yo he tenido estas experiencias. Hasta la persona que está más incapacitada físicamente puede ser útil en la obra del Señor. Que las rodillas, que la espalda. Dios tiene un plan para la iglesia. Dios tiene un propósito para su vida. Y acuérdese, ¿ya se murió? No, ¿verdad? Está vivito. Entonces el propósito todavía está ahí. Dios tiene todavía trabajo para usted. O de otra manera ya no estuviera aquí en este mundo. El día que Dios acabe, que yo acabe con mi trabajo, Dios me va a recoger. Pero mientras estoy en esta tierra, hay un propósito por el cual Dios me tiene aquí. Y hay personas que están en cama, y ahí en cama testifican del evangelio a otras personas que les visitan. Pues Dios tiene un propósito ahí. Hasta en la muerte de los hijos de Dios, Dios tiene un propósito. Entonces es interesante, en la obra todos podemos hacer algo. Y teniendo esos valores en función, todos vamos a trabajar en algo, vamos a estar activos. ¿Por qué? Porque los valores principales nos van a involucrar. Y la otra cosa es que nos hacen productivos. La palabra que usa ahí es ni sin fruto, porque dice, no os dejarán estar ociosos, una cosa, ¿verdad? Ni sin fruto, otra cosa. El fruto. Siempre que toco la palabra fruto, vuelvo a Gálatas 5:22, más el fruto del... O sea, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. No puede decir no tengo nada, tiene el fruto del Espíritu Santo. Y si quiere un estudio más amplio sobre el fruto, mire San Juan 15. Y en San Juan 15 busca estas palabras en los primeros 5 versículos. La palabra que va a encontrar primero se dice fruto, porque separados de mí no podéis llevar fruto, ¿verdad? Fruto. Pero ahí mismo, más abajito, va a encontrar la palabra que dice más fruto. Y allí mismo, más abajito, va a encontrar otra palabra que dice mucho fruto. Entonces, el Hijo de Dios puede dar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero el Hijo de Dios no se queda sin dar fruto. Tiene que dar fruto, porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces es muy importante, porque los valores, al nosotros ejercitarlos, producen en nosotros fruto, producen en nosotros, nos hace que nosotros seamos productivos. Y este trabajo, el ministerio de la iglesia, no es ministerio del pastor, no es ministerio de los líderes, es ministerio de toda la congregación, toda la congregación. Entonces es importante eso, ¿verdad? Cierro con esta última pregunta que se llama así: ¿cuál es el peligro de descuidarlos? La número 4 dice: ¿cuál es el peligro de descuidarlos? Y para eso vamos a cerrar con el versículo 9. Están en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1. Entonces, el peligro de descuidarlos están ahí en el versículo 9. Dice:
Porque el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene la vista muy corta. Punto y coma, ¿verdad? Es ciego, coma, ¿verdad? Y luego dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces hay tres cosas ahí que son peligrosas, ¿no? Yo no sé, hermanos, pero cuando nosotros vamos a pasar por un lugar y miramos un rótulo rojo así, o con letras rojas así que dice peligro, o en inglés danger, ¿qué hace usted? Tiene cuidado. No vaya a ser que haya un alto voltaje ahí, ¿verdad? Ni me acerco. Tengo precaución. Aquí está el rótulo de peligro para nosotros. Y obsérvelo bien a la luz de lo que vivimos hoy día en el cristianismo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Yo tengo en este ojo, en el ojo izquierdo, tengo lo que diagnostican como lazy eye. Traducido al español es ojo perezoso. Es Aragán mi ojo este. Yo pensaba que era normal, tenía como 18 años y allá trabajando en el taller de mecánica automotriz. No recuerdo si era un avión o qué estábamos viendo, pero que nos agarró ahí en el break que teníamos del almuerzo y se tapaba un ojo. Pero yo con este no miro igual, decía yo, con este no, pero yo sí, decía el otro. Y descubrí que yo tenía algo en mi ojo que no era normal. Todos miraban bien con ese ojo, menos yo, ese objeto. Creo que era un globo, algo fue que estábamos viendo, pero la próxima vez que fui al doctor, yo le conté la historia y me mandó al oftalmólogo a que me revisara el doctor. Y sí, resultó que tengo lazy eye desde entonces. Y me dice, este ojo está sanito, no está enfermo. Es que está Aragán. Está bien sano. Es más, cuando uno nace, comienza a desarrollar todos sus miembros, ¿verdad? Entonces mi ojo se quedó como cuando era baby y no se desarrolló. Y ustedes saben, cuando babies usted le enseña colores porque los colores puede ver, poquito a poco van ellos viendo más, ¿verdad? Entonces mi ojo se quedó allá trabado, no regresó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, no hay solución, me dice, no hay solución. Podemos darle lentes, sí me recetó lentes desde entonces, pero esto es lo que van a hacer los lentes. Los lentes van a ayudarle a este ojo para que no se enferme luego, porque solo él está llevando toda la carga. Entonces vamos a reforzar este ojo. Y yo como no los ocupaba, nunca usaba los lentes, hasta que los reading glasses tuve que usarlos, ¿verdad? Ahora ya los uso más, pero debería usarlos permanentemente para fortalecer este ojo. Pero esto es lo que les quiero decir. Cuando yo me quito así y tengo solo este ojo, de las bancas para allá puede ser mi mamá y no la reconozco. Veo un bulto borroso. Veo un bulto borroso con el ojo izquierdo. Cuando voy al DMV tengo problemas porque el rótulo está a la distancia correcta, pero mi ojo mira borroso. Y me equivoco y tengo que pasar por un proceso especial en el DMV para que me renueven la licencia. Cada vez que voy a renovar la licencia digo, Señor, ayuda a mi ojo, ¿verdad? Y al leer este pasaje, yo me doy cuenta que mi ojo es corto de vista. No porque esté enfermo, está completamente sano, pero no mira lejos. Y en la vida cristiana, hoy día, hay mucha gente corta de vista. Y están en este lugar y miran aquí, pero no miran allá adelante. Y el Hijo de Dios tiene que ver adelante, no solo el momento. Yo fuera a la iglesia, pero unos poquitos hay, ¿verdad? Y no mira qué grandes pueden estar después de la iglesia. Tenemos que llenar 350 sillas aquí. Mire con esos ojos un santuario lleno aquí de hermanos alabando al Señor. Pero el que mira así en el momento tiene problemas. Ahora con asuntos de Biblia es peor.
porque no puede entender. Y necesita que alguien se la explique, porque no la entiende. Corto de vista. Y es interesante porque la siguiente después dice, ciego, ¿verdad? Que hasta hay que andarlo llevando de la mano. Y sí, hay hermanitos que hay que jalarlos de la mano, si no, no se les mira, ¿verdad? Pero el que tiene esas cualidades, camina solo. Mira bien, mira el panorama. Y uno no debe estar viviendo la vida nomás pensando en el presente, sino que ver para el futuro y con ojos espirituales. ¿Qué pasa? Hermanos que no tienen esos valores, tienen la vista corta. Eso dice ahí, ¿verdad? Tienen la vista muy corta, muy corta. Y la otra frase que me llamó la atención, como lo puso el pastor Carvalho, es dice, habiendo olvidado. Y esa palabra, habiendo olvidado, es bien interesante porque el pastor usó la palabra Alzheimer. Y me puse, ¿será posible que algunas veces nosotros nos agarre el Alzheimer espiritual? Y dice el versículo, habiendo olvidado lo que Cristo hizo. Mire, hermanos, es que cuando pensamos en la obra de Cristo y el momento que nos convertimos al Señor, qué lindo fue. Y con qué pasión para la iglesia. Y esa pasión se nos olvida. Y es algo bastante común. Incluso yo he pensado en el caso del apóstol Juan, cuando Dios le escribe, le dicta el Apocalipsis a Juan. Le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer. Y he tenido esta situación. Había un hermano una vez que se acercó a mí y me dice, hermano, yo solo quiero estar leyendo la Biblia, yo solo quiero estar en culto. Y bueno, tenemos culto el domingo, tenemos el miércoles y tenemos el viernes. Y yo me aguanto de miércoles a viernes solo hasta el jueves, y de viernes a domingo solo hasta el sábado. Pero de domingo a miércoles hay 2 días. Hay lunes y martes que no voy a la iglesia. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. Todo el tiempo, lo más que pueda absorber del Señor, lo quiero hacer. Y llega un tiempo que usted oye y dice, Cristo murió por ti. Y dice, sí, es cierto, murió por mí. Y no le da importancia. Se le olvidó que eso no fue fácil, que el precio fue grande. La muerte de Cristo por nosotros no es algo simple y es real. Cada vez que vea la imagen del Cristo crucificado en su mente, recuérdese, esa no es una historia de Hollywood, ni es como una historia como la Little Mermaid, ¿verdad? No es un cuento. De verdad, Jesucristo murió por nosotros. Y eso no lo debemos olvidar, nunca. No debemos olvidarlo nunca. Y hay historias difíciles con el Alzheimer, ¿verdad? Y una experiencia que tuvimos con una hermanita que tenía Alzheimer. Tenía un problema que vivía con la hija y con el esposo. Y cuando el esposo aparecía, lo corría, hasta con una escoba. Lo veía como un intruso en la casa. Y cuando encontraba a la hija con él, la sinvergüenciaba, porque era de las hermanitas de allá que regañaban a las hijas, ¿verdad? Y, sinvergüenza, ya andas acostándote con ese hombre. Y era el esposo, pero ella no conocía al esposo. Conocía a la hija, pero no conocía al esposo, por el Alzheimer que tenía. Después de haber sido, bueno, toda una vida con ellos, pero en ese tiempo ya no los conocía. Y sufrían por ese asunto del Alzheimer. Pero sabe, repetidas veces, algunas veces porque los hermanos me lo pidieron y otras veces porque yo quería asegurarme, repetidas veces en diferentes tiempos yo le preguntaba a ella sobre su fe. ¿Y sabe qué decía? Cristo murió por mí.
Y cuando yo me muera, voy al cielo con Él. Y ya no tarda mucho. Eso no se le olvidaba a ella. Cristo murió por mí. En medio del Alzheimer, Cristo murió por mí. No se le olvidaba a ella. Hermanos, cuando ella murió, no hay consuelo más grande para uno que saber que ni el Alzheimer puede hacer olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros que no tenemos Alzheimer se nos olvida, estamos en peligro, ¿verdad? Estamos en peligro. Por eso es que a mí me ha gustado este tema de los valores básicos. Estas son cosas básicas. No son negociables, hermano. No hay manera, no se pueden modificar. Ahí están. Pero sí podemos nosotros abundar en ellos. Los tenemos, gloria a Dios. Crezcamos en ellos, ¿verdad? Crezcamos en ellos. Y seamos ejemplo en nuestra familia, en nuestros trabajos, nuestra escuela, donde quiera que vamos. Mostremos que somos hijos de Dios. Vivamos la vida del Hijo de Dios, ¿verdad? Eso sería lindo. ¿Por qué no terminamos con una oración? ¿Gustan ustedes ponerse de pie? Y tenemos esta oración. No sé si hay algo en su vida que usted quiere traerlo a los pies del Señor en esta hora. ¿Está bien? Yo dejo 1 minuto o 2 para que usted hable con Dios solito o solita y le diga lo que siente y lo que desea acerca de sus valores principales. Y hable con Él acerca de su vida espiritual, cómo está, y dígale si quiere hacer alguna mejora en su vida hoy. Dejo 1 o 2 minutos para que usted hable con Dios y luego yo termino. Oremos. Nuestro Dios amado que estás en gloria, Padre creador del cielo y de la tierra, soberano sobre todas las cosas que existen, incluyendo nuestras vidas, estamos aquí ahora para agradecerte lo bueno que tú has sido para con nosotros, siendo tú tan sublime, santo y majestuoso, siendo nosotros inútiles, inmundos de labios, dijo Isaías, perdidos, según Romanos, destituidos de tu gloria. Siendo en esa condición, tú tienes amor para nosotros y extendiste tu amor. Mostraste tu amor de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Un hecho, Señor, que nosotros no podemos comprenderlo, porque nosotros amamos a quien nos ama, pero nos es difícil amar a nuestros enemigos. Sin embargo, Jesucristo dio un gran ejemplo y aún en el momento de morir pidió perdón por los que le estaban clavando en la cruz. Gracias porque en esa muerte de Jesucristo nosotros también hemos sido redimidos, hemos sido salvos. Fuimos redimidos del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder del diablo. Y te agradecemos, Señor, por quienes somos ahora, porque en tu nombre somos ahora diferentes. Todos los que hemos creído en Cristo somos tus hijos, Padre Santo. Hemos sido apartados del mundo y hemos sido trasladados para que ahora sirvamos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, honramos y glorificamos la obra que tú has hecho. Qué bueno ha sido. En esta hora, Señor, queremos decirte que somos conscientes de lo que tú has hecho en nosotros y también somos conscientes de lo que nosotros hemos hecho contigo. Algunas veces nos portamos mal,
Y te agradecemos por momentos como este que podemos reflexionar cuál es nuestro trabajo mientras estamos en esta tierra y cómo, Señor, somos retados en tu palabra a vivir mejores vidas. Obra, Señor, en nuestro derredor y ayúdanos para servirte con fidelidad. Si hay hermanos que han hecho una petición ante el trono de tu gracia en esta hora, yo me uno a ellos y te suplico, Señor, que consideres de acuerdo a tu voluntad ayudarles y hacer la transformación que necesita ver en ellos. Obra, Señor, en cualquier dificultad que estamos pasando hoy, las familias representadas aquí, que podamos, Señor, disfrutar de la victoria que en Cristo tenemos. Ayúdanos para salir de aquí confiados y seguros de que tú eres nuestro Dios y que tú sabes, Señor, quiénes somos nosotros, que tú ves nuestros corazones. Si han habido decisiones que se han tomado en esta hora, Señor, te agradezco que obres en ellos para que se permanezca, que haya constancia en ello. Te alabamos y te glorificamos en esta hora y pedimos que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y si alguien quiere compartir algo conmigo, aquí estamos. Estamos para servir. Dios nos bendiga.